Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Empezamos nuestras actividades. Espero que hayan disfrutado de sus vacaciones, que hayan disfrutado a sus familiares y les deseo lo mejor para este 2023. Creo que viene un buen año. Y empezamos actividades. Empezamos con esta plática. La profesora Raquel Sánchez nos va a hablar de fractales y cuasicristales. Ella ya se presentó. Leti, no sé si quieras comentar algo. No, no, no. Bueno, pues bienvenidos y Gracias. damos inicio. Profesora Raquel, el micrófono es suyo y puede compartir pantalla. Sí, muchas gracias, profesora Clara. Entonces, a ver, me dicen ustedes si pueden ver la presentación, por favor. Se ve. Sí se ve, muchas Sí, gracias. sí, se ve perfecto. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar. Y la idea aquí, hablar de fractales y cuasicristales, tiene mucho que ver con lo que fue la presentación pasada, que nos presentaban la relación de las matemáticas con el arte. Entonces aquí vemos, por ejemplo, unos trabajos que presentaron los estudiantes del grupo 609 relacionado con estas teselas que son aperiódicas, con solamente 2 piezas que propone Roger Penrose. Entonces, vamos a ver justo esta magia que hacen los estudiantes con su talento. Entonces, aquí me atreví a poner la definición de arte como un ejercicio para que los chicos que están en esta área de las humanidades, también de las artes, puedan relacionar, por ejemplo, con la materia de etimologías, que puedan también ver un poquito aquí aplicada esta transversalidad entre las diferentes disciplinas. Y, por ejemplo, aquí vemos también la relación, por ejemplo, con la literatura. Entonces, esta definición nos dice que es una actividad humana en la cual vamos nosotros a poder plasmar lo que nosotros imaginamos con recursos plásticos, lingüísticos, sonoros. Entonces, no nada más es la parte de la plástica, de lo visual, sino también lo lingüístico y lo sonoro. Después, para poder hacer esta relación con matemáticas, a nosotros nos dicen que esta ciencia va a utilizar sobre todo este ejercicio de deducción para poder conocer las propiedades de los entes abstractos, poder obtener cuáles son sus cualidades esenciales, como los números, las figuras geométricas, y aquí ya empezamos a ver otra vez la palabra símbolos y sus relaciones. Bueno, hablar de matemáticas en el arte dentro del contexto de la universidad está la relación con este libro de estándares que en algún encuentro del SUMEN nos obsequiaron y en el que nos hablan en el estándar 64 de justo la relación tan rica que puede darse entre las matemáticas y el arte. En los indicadores mencionan cómo los alumnos tienen que ser capaces de explicar ejemplos y la relación que existe entre la disciplina con el arte clásico y también moderno. Y algo que nosotros vamos a poder ver aquí es que también se va a desarrollar en los estudiantes esta capacidad de apreciar los juicios estéticos, la belleza que puede existir en un argumento, en una demostración o en una idea. Aquí en el 50º Congreso de Matemáticas, el doctor José Antonio de la Peña, pues ya nos habla justamente de cómo el arte va a preocuparse por fundamentar de manera racional esta idea de la belleza, cómo la ciencia va a apoyar al arte. Entonces aquí, dentro de los pintores célebres,
que han utilizado las matemáticas para realizar sus obras están, por ejemplo, Piero de la Francesca, con esta obra de la flagelación de Cristo, y el artículo de donde obtuve, bueno, esta información también nos habla de, podemos empezar, por ejemplo, a niveles básicos en primaria, analizando esta obra de Bailando por Miedo, de Paul Klee, en donde los niños a edad temprana, bueno, pueden ir familiarizándose con los conceptos matemáticos, con la geometría en este caso, y con el arte. En obras de Alberto Durero, aplica la geometría descriptiva. Vemos aquí algunos sólidos del lado izquierdo en esta obra que se llama La Melancolía. Aquí está El hombre de Vitruvio, que es un ejemplo muy bonito acerca del uso de las proporciones. Y no podía faltar ese, que hace uso de las geometrías no euclidianas para hacer obras muy importantes, en donde nosotros vemos esta importancia de cómo revoluciona las geometrías no euclidianas, el arte y muchos otros campos de la ciencia. Entonces aquí yo puse un extracto de un curso que dieron de la Universidad de los Andes, justamente para hacer un análisis de la obra de Escher mediante esta geometría hiperbólica, y cómo es muy importante, no es tanto ahorita leer a conciencia esto, sino darnos cuenta de cómo podemos encontrar las matemáticas pues más complicadas en el arte, y pues realmente es un reto el poder a veces explicar una obra de arte a los alumnos de bachillerato, porque son realmente matemáticas avanzadas que requieren de muchos conceptos que son elaborados, pero que si ellos alcanzan a intuir esta parte que muchas veces tienen ellos de poder incluso dibujar las obras, entonces se dan fenómenos muy interesantes que ahorita vamos a abordar. Entonces, en el arte y el proceso de enseñanza-aprendizaje podemos ver que el arte nos va a permitir el desarrollo de procesos cognitivos en los seres humanos, que nosotros vamos a poder conocer también mediante nuestros sentidos, y que todo esto puede ayudar al alumno a intuir nociones geométricas al mismo tiempo que a desarrollar sentimientos y emociones estéticas. Pero podemos ir más allá de la parte estética, porque entra en juego la afectividad. Piaget dice que no hay ningún acto humano que no pueda estar relacionado con la afectividad, y que a su vez se va a relacionar con el desarrollo cognitivo o de la conciencia. Entonces aquí él también habla de un término que es muy importante, que es el interés, que va a tomar en cuenta también este concepto de afectividad para poder llegar al conocimiento, y también poder entender en un momento dado tal vez comportamientos. Aquí hablan del comportamiento negativo o disminuido. Otros autores como Delors, Morán, que aquí se citaron en Restrepo, y que añado pues las fuentes en las referencias, nos hablan de que pues no podríamos nosotros tener una educación integral sin tomar en cuenta estos aspectos también que forman parte de los seres humanos y que son muy importantes. Entonces, cuando hablamos de los beneficios que pueden
que podemos obtener a través del vínculo entre el arte y la afectividad. Aquí abrevié en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues nosotros nos damos cuenta que es incuestionable el poder del arte para poder transformar a las personas y generar valores. Y algo que nos mencionaba el profesor Saulo en la plática anterior, cómo los estudiantes se entusiasman en este tipo de actividades y ponen también en marcha la creatividad y curiosamente todo esto va a tener repercusión en la salud emocional, afectiva y física en las diferentes etapas de desarrollo de los seres humanos. Y entonces vamos viendo la importancia que puede tener el arte en la educación. Entonces aquí nos mencionan también cualidades del arte como un poder reconstructor que se puede también transformar en una vía de sanar. Entonces, en una reflexión que tuve, me di cuenta que pues el arte, ahorita que nosotros regresamos a las clases presenciales, después de haber vivido por más de 2 años y medio en confinamiento, en donde nuestros estudiantes y nosotros mismos pues tuvimos restringido el contacto social, pues puede ayudar a que los estudiantes, ahorita que vemos casos, por ejemplo, de crisis de ansiedad, de estrés, incluso de duelo, pues les ayude a pues superar estos efectos de, de la pandemia que apenas estamos nosotros pues también tratando de superar. Aquí en el arte vemos que tiene influencia para nuestro desarrollo personal y emocional, aparte de pues lo que pudiéramos ver nosotros como el rendimiento académico en los estudiantes. Y vemos esta parte que es muy importante, donde vamos a tomar los símbolos para que podamos nosotros tener una comunicación que va a ser muy rica y que va también a permitir explorar temas que pueden complicarse. A veces con un dibujo nosotros podemos entender de una manera pues más amable, más sencilla el concepto, por ejemplo, del límite o la solución de algún problema. Ahora vamos a llevar el binomio de matemáticas y arte al contexto de la Escuela Nacional Preparatoria, donde si nosotros analizamos el programa de matemáticas 6 de área 4, la educación matemática busca desarrollar en los ciudadanos pues este pensamiento en donde nosotros podamos tener un razonamiento lógico y también esta capacidad de abstracción. Entonces se busca relacionar situaciones significativas, situaciones contextualizadas que sean familiares e interesantes para poder justamente promover las habilidades para solución de problemas, para poder argumentar, por ejemplo, cómo fue que se resolvió el problema, tener esa claridad de por qué se utilizó el método, por qué realizaron los estudiantes cada paso, que lo puedan expresar. Y aquí es algo muy interesante, ahorita vamos a ver por qué. No solamente es la comunicación oral y escrita. En ocasiones, lo que comentaban, de que pues, los estudiantes hacen dibujitos en el cuaderno y nos están diciendo mucho estos dibujos. Entonces, hay que tomar en cuenta la importancia de esto porque si nosotros entendemos qué nos quiere decir a veces el estudiante, a lo mejor su lenguaje oral y escrito es limitado, pero la forma gráfica pues es sumamente rica.
Entonces, de esta manera, nosotros vamos a poder entrar al campo de las humanidades y de las artes utilizando la simbolización que implica este fenómeno de abstracción para que mediante los símbolos podamos representar ideas numéricas y también ideas geométricas. El objetivo específico de la materia nos piden entonces que a través de la expresión y la comunicación simbólica, de la visualización y que se da al reconocer los objetos geométricos, nosotros podamos ver estas manifestaciones artísticas para que nuestros alumnos desarrollen habilidades de razonamiento lógico y otras muchas de las habilidades que desarrolla el pensamiento matemático. De la unidad 1 me tienen que sacar estos contenidos conceptuales, el 1.2 que se refiere a los frisos y los grupos de simetría, y los conceptos de tesela y mosaico principalmente. Los fractales, que tienen que ver con esta noción de estructura fractal, para que después pasemos a los contenidos sedimentales, que tiene que ver básicamente con esta identificación de los fractales en la y diseñar un fractal. Vamos también a ver estas manifestaciones artísticas de los mosaicos, las teselas, las teselaciones, la alhambra, por ejemplo. Y en los contenidos actitudinales vamos a valorar la geometría justo para desarrollar estos procesos de visualización, abstracción y generalización, para ver el reconocimiento de la importancia que tiene esto del espacio, la forma, cómo vamos a dar las transformaciones rígidas en el plano, la apreciación también de el vínculo histórico que existe entre las matemáticas y las manifestaciones artísticas universales. Entonces, esto es un reto, considero yo, porque muchas de las matemáticas, como vimos ahorita con Escher, pues pueden llegar a ser muy complejas, son matemáticas que se abordan ya en licenciatura. Entonces, pues nos ayudan mucho los artículos de divulgación científica. Cuando yo empecé a preguntarme, ¿y cómo voy a lograr eso? Llegó esta antología de la revista Cómo ves de Matemáticas, donde vienen artículos muy interesantes. Y entonces llegué a este artículo, que es el de los cuasicristales, mosaicos y matemáticas, que escribe Luis Fernando Arenas y José Sandoval. Entonces, vamos a desarrollar este tema y justamente viendo que pues yo no sabía mucho de arte, de la historia del arte, y que pues hay que investigar, esta curiosidad que te dice, bueno, a ver, ¿cómo es que se está relacionando con la historia, con la literatura, con la música? Y entonces esta palabra de musivario era nueva, yo no la conocía y tiene que ver con justamente todo lo que se relaciona con los mosaicos y con el arte de los mosaicos. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en el arte mesoamericano, la máscara de la muerte de Jade, de Pacal. Vemos esta serpiente azteca con turquesas. Vemos aquí en una obra de Diego Rivera, de Quetzalcóatl, y la definición de mosaico, que es cómo vamos a poner estas piedras o vidrios o piezas como de un rompecabezas para poderlas unir y crear estas obras de arte.
Entonces, los antecedentes de los mosaicos se descubren en Asia Menor, en China, y, por ejemplo, se encuentran adornando las columnas en ciudades como Uruk. Y la idea de hablar de la historia de los mosaicos es justamente ver también la importancia de esta disciplina, no solo para que la relacionen con lo que ellos ven en el bachillerato, sino que puede darnos la historia de muchos de los acontecimientos o expresiones humanas. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, unos mosaicos griegos que utilizaban para adornar los pisos. Aquí, por ejemplo, están en Olinto, en Corinto. Están aquí, por ejemplo, también el mosaico de Alejandro, que utilizó más de 1 millón de mosaicos, y el mosaico de Leda y el cisne, en donde vemos que los temas épicos y mitológicos se representan con los mosaicos de una manera pues muy bella. Entonces, vemos que los mosaicos eran construidos por los romanos mediante pequeñas piezas llamadas teselas. Entonces, las unían con diferentes sustancias como el cemento, y entonces de esta forma podían ellos pues hacer expresiones aquí como las que se encuentran en Constantinopla, que tiene que ver con pues expresiones religiosas, y vemos también cómo en nuestros días estos mosaicos pues adornan muchas de las ciudades del mundo. Aquí, por ejemplo, este dragón que está en la ciudad de Alcalá de Guadaira, en Sevilla, o esta cara que se encuentra en Barcelona. Luego tenemos aquí que en la actualidad también seguimos utilizando pues estas teselaciones con fines diferentes para embellecer pues los pavimentos, o, como vamos a ver más adelante, también en construcciones importantes como la Alhambra. Entonces, ahí viene el origen de la palabra tesela, que es teselae, que significa 4, y como para que se dé una teselación es muy importante que las teselas se unan sin dejar agujeros o superponerse. Encontramos que Kepler fue el primero en realizar estudios acerca de las teselaciones. Él escribe este libro y vemos en los dibujos cómo él hacía justamente este ejercicio de unir figuras geométricas, sobre todo polígonos, para ver cómo se podía cubrir el plano. Aquí en la Alhambra, una construcción que se encuentra en Granada, España, construida en el siglo XII, pueden encontrarse una gran variedad de mosaicos, y se llega a los 17 posibles tipos de simetría. Ahí está una imagen de la Alhambra. Y esta belleza, bueno, cuando me puse a investigar acerca, bueno, cuáles son esos famosos 17 grupos de simetría que se encuentran ahí, y bueno, encontré algunos, y que a su vez se van a relacionar con los 17 grupos de simetría cristalográfica en el plano, que va a tener con una propuesta que dimos al inicio sobre cuasicristales. Bueno, entonces Kepler decía que las figuras más armónicas y más perfectas eran los polígonos regulares, y que cuando nosotros los
uníamos sin eh, sobreponerlas, entonces íbamos a tener la congruencia. Y para que pueda darse la congruencia, pues acá tenemos que, pues los triángulos son los que están aquí al inicio, se unen, los cuadrados también, los hexágonos pues hacen lo mismo. La situación aquí viene con los pentágonos regulares, donde nosotros al querer unir en el vértice, pues no vamos a llegar a la conclusión de los ejemplos anteriores, no vamos a poder cubrir el plano de una manera tan fácil. A ver acá. Entonces, la congruencia la vamos a llamar perfecta, de acuerdo con cuando los ángulos de las figuras que se juntan lo hacen de igual manera en todos los puntos de encuentro. Entonces, aquí vamos a tener un patrón regular y se va a poder continuar indefinidamente. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a poder cubrir el plano con polígonos convexos del mismo tipo? Entonces, de acuerdo con el libro de Laura Hidalgo, llamado Mosaicos, vamos a ver que vamos aquí faltó que de n lados con n mayor o igual que 3, entonces el número 2n aquí deberá es múltiplo de, aquí hay un error que voy a corregir que es de n-2, ahorita vamos a ver qué significa ese n-2. Entonces notamos que si agrupamos un cierto número de polígonos en un vértice para que no haya huecos ni traslapes, eso significa que los 360 grados que están rodeando el vértice va a tener que dividirse entre el ángulo interior del polígono, que es el denominador, de tal manera que esto se simplifica para llegar a la expresión 2n-2. Entonces, hay que ver lo que decíamos aquí, que 2n va a ser múltiplo de n-2. Entonces, aquí en el libro, esa expresión nosotros la podemos reducir a la expresión 2 más 4 sobre n-2. Y al analizar esto, nos vamos a dar cuenta que va a ser entero siempre y cuando la expresión 4 entre n-2, el número 4 sea divisible entre n-2, y eso va a ocurrir cuando 4 sea dividido por más menos 1, más menos 2 y más menos 4, que es lo que aparece aquí. Entonces, los posibles valores que puede tomar n son desde menos 2, 0, 1, 3, 4 y 6. Entonces, como un polígono tiene al menos 3 lados, tenemos que los valores de n mayores o iguales que 3 que satisfacen son 3, 4 y 6, que en realidad muestran que son los únicos polígonos regulares convexos que van a poder cubrir el plano. Bueno, pues clasificó las congruencias más perfectas y las congruencias perfectas utilizando los polígonos regulares y semirregulares. Después vimos aquí que debemos presentar simetría rotacional, de manera que cuando nosotros giramos, en el caso de los rombos, 180 grados, 2 veces, llegamos a la figura inicial, como si no hubiera sucedido nada. Cuando nosotros hablamos de la simetría rotacional en el caso de los triángulos, pues vemos que es 3, porque justamente vamos a tener 3 giros de 120 grados para poder llegar a la posición inicial. En el caso de los cuadrados, pues es 4, y en el caso de los hexágonos, pues es sextuple. Y vamos aquí para darnos cuenta que no existe simetría rotacional quíntuple con los pentágonos
regulares, convexos, y que no van a poder cubrir la superficie plana. Ahora, si nosotros variamos un poquito y nos vamos a los pentágonos irregulares, a lo largo del siglo XX y lo que va de este siglo, se han descubierto 15 tipos diferentes de estos teselados con pentágonos irregulares. Más reciente fue en 2015 y pues bueno, la prueba está pendiente de acuerdo a la información que consulté. Tal vez pues ya la hayan demostrado, todavía no tengo el dato. Pero aquí es curioso porque Marjorie Rice no era matemática, o vamos a llamarle es matemática aficionada, porque ella descubre 4 de estos teselados e incluso crea su propia notación. Aquí ella decía que en la cocina de su casa, y les agregué el sitio donde podemos encontrar la página de algunas de sus propuestas. Ahorita les muestro un ejemplo. Y vemos aquí los 15 tipos de teselados con los pentágonos irregulares. Y aquí está cómo va generando a partir de esta que le llaman el tipo 13, estas mariposas, cómo van poniendo las alas aquí donde se encuentra el vértice, y cada que se encuentra un vértice, ahí van a ir las antenitas de la mariposa como referencia. Entonces, se pueden hacer diseños bastante interesantes. Y aquí vemos, por ejemplo, los grados van a permitir que se pueda llevar a cabo el teselado. Otra forma de teselar es con polígonos regulares, pero diferentes polígonos. Entonces, a eso les vamos a llamar teselados semirregulares. Y la condición es que el patrón sea el mismo en todos los vértices. Y los vamos a nombrar. Vamos a comenzar con los polígonos de menor número de lados hasta el de mayor número de lados. Entonces, si nosotros observamos en el primer ejemplo y nos vamos a un vértice, vamos a observar que se encuentran 3 triángulos y 2 cuadrados. Por eso es 3, 3, 3, 4, 4. Y lo mismo va a suceder con las figuras que están aquí, por ejemplo, en la 4, 6, 12. Vamos a observar que en un vértice van a coincidir justamente los cuadrados, el dodecágono y hexágonos. Entonces, ahí está interesante cómo la notación ayuda a hacer más práctico este lenguaje de las relaciones. Aquí encontré una tesis de una estudiante de la Facultad de Ciencias también que habla justamente sobre geometría, arte y matemáticas a través de las teselaciones. Entonces se llama Sara Pando Figueroa, por si alguien está interesado en el tema. Y ella nos dice cómo estas teselaciones embellecen nuestra vida a lo largo de la historia y echan a andar la imaginación a través justo de esta unión que se da. Entonces aquí yo les quiero compartir las evidencias de los estudiantes. Entonces se toma una figura, por ejemplo un cuadrado, un triángulo, y se pueden hacer en este caso algunos cortes, como nos enseñó la doctora Eugenia Marmolejo en algún curso que tomamos en el periodo interanual. Entonces, aquí, bueno, estas son ya aplicaciones de los estudiantes. Esta de la derecha, en la parte superior, no se ve muy bien, pero son unos búhos. Y esta parte también que quise que vieran de las teselas,
investigar el concepto de teselas, después teselas aquí como las propone Escher, pero que ellos vayan haciendo sus propias teselaciones y no escogí las más bonitas, a mí me gusta poner las evidencias de los estudiantes que dijéramos que han desarrollado más sus capacidades, pero también de los que no las desarrollan tanto por esta situación de que aprendemos a diferentes ritmos y tenemos diferentes habilidades. En ocasiones los estudiantes me dicen, maestra, es que yo no sé dibujar, yo voy para filosofía, porque hay pues estudiantes muy talentosos en el área de diseño, de artes plásticas, entonces cuando vemos sus obras, pues sí nos sentimos un poquito menos, porque pues sí, algunos son muy talentosos. Entonces, por ejemplo, la indicación era que los estudiantes hicieran unos teselados con las teselas de Darby como meta propuestas por Penrose y que vieran que realmente las propuestas iban a ser todas diferentes, que no iban a coincidir justo por esta situación de que se hacen patrones aperiódicos e infinitos. Entonces, en la parte superior me causó pues alegría ver que una estudiante hizo los 5 trabajos. Yo creo que lo disfrutó. Cabe señalar que estos trabajos fueron elaborados durante la pandemia. Entonces, pues yo creo que algunos aprovecharon el tiempo pues para dibujar. Acá en el segundo ejemplo, yendo de arriba hacia abajo, donde aparecen unos árboles, pues no siguió las instrucciones, pero le quedó muy bonito. O sea, realmente no utilizó las teselas de Penrose, pero el diseño es bastante atractivo. En el otro caso, del que sigue, piense cómo están aquí los dardos y los cometas y no alcanzó a colocar 2 piezas y se ve muy interesante la propuesta. Aquí no nada más era que yo les diera las piezas, sino que ellos las trazaron y un estudiante bastante ingenioso le pregunté cómo había hecho el trazo y me dijo que las había calcado de la computadora. Entonces, pues dije que bueno, los medios son bastante diversos para llegar al fin. Y acá, por ejemplo, en la parte inferior hay uno que no se coloreó, pero se ve claramente el diseño. Y pues bueno, estas son unas de las propuestas de los jóvenes del grupo 609. Estas son las que les compartí al inicio. Y como me llamó la atención cómo aquí la estudiante Audrey, aparte de utilizar las teselas, se dio a la tarea de dibujar un mandala. Y en la parte inferior a la derecha hay un teselado en el que no aplicó únicamente esas 2 teselas. Entonces, sin embargo, se cubre el plano y aparecen otro tipo de figuras geométricas. Ahora, en cuanto a fractales, nos decían que, bueno, vamos a hacer que ellos diseñen los fractales, y a mí se me ocurrió relacionar el concepto de fractal con el de dimensión fractal para que utilizaran un poquito esto de los logaritmos. Entonces, se les complicaba utilizar los logaritmos, teníamos que dar un repasito, pero el hecho de que dibujen los fractales, que vean cómo les puede quedar de la mejor manera, o que se den cuenta, bueno, que no les está saliendo, pero que lo intenten, para mí es muy valioso porque justamente el manejo de la frustración en matemáticas, yo creo que hace la diferencia muchas veces entre continuar con las tareas, aunque, bueno, nos llevemos nuestro tiempo, pidamos ayuda. Y aquí estas
de este ciclo, la instrucción era hacer teselados tipo Escher. Entonces, aquí en la parte inferior vemos, son unos gatitos. Voy a agrandar. Aquí estos gatos están bastante interesantes. Arriba tenemos mariposas, en la parte izquierda hay fantasmas, y aquí son unas figuras que me parece que les llamaban la mitad de una estrella, y que están, pues, perdona que ahorita regreso a la imagen. Yo justamente vi que esta de poder dejar que los alumnos propongan y tengan la libertad de elegir sus eh, celas y sus diseños, pues me ha enriquecido mucho porque hacen cosas que yo no imagino. O sea, realmente me sorprenden. Me dio, ah, me llamó mucho la atención el mensaje que me pusieron aquí, porque me dice el estudiante, pues no, yo no pude hacer este ejercicio, la instrucción era realizar la espiral áurea con herramientas digitales. Entonces dice, bueno, no lo hice, lo intenté hacer en Word, no pude, fue difícil, y traté de hacerlo en GeoGebra, tampoco pude, no entendí cómo funciona el programa a pesar de ver videos, pero entrega su tarea y tiene aquí esta noción de cómo se va a dar el sentido de la espiral. Y me regreso a lo que ya habíamos hablado acerca de cómo expresar de manera oral, de manera escrita o con símbolos, ¿no? O sea, aquí está haciendo el dibujo, aunque no le está quedando muy bien, pero se ve que muchos de los conceptos los puede manejar. Bueno, aquí está actualizar los fractales en la naturaleza. Ha sido muy interesante. También relacionamos fractales en objetos de nuestra vida cotidiana, por ejemplo, las dimensiones de las tarjetas de crédito. En ocasiones las medimos el largo, el ancho, a ver si se aproximan a un rectángulo áureo, y entonces nos damos cuenta de que, bueno, hay una variación a la hora de medir, que los instrumentos de medición pues no van a permitir medir pues cantidades, por ejemplo, bueno, longitudes muy pequeñas. Bueno, ahora sí vamos a hablar acerca de Penrose y las teselas aperiódicas. Aquí la tesela de cometa y de dardo están en un pentágono, porque justo esta relación del número 5 va a ser importante. Vemos, por ejemplo, qué medidas deben de tener los ángulos interiores de esas teselas. Vemos la relación que existe con el número áureo. Y también una parte muy importante es cómo vamos a unir las piezas, porque si nosotros no somos cuidadosos, entonces no vamos a seguir. Aquí, por ejemplo, en esta parte donde está una pieza de dardo y dos piezas rojas. La pieza en la parte inferior, las dos piezas de los dardos que están de color rojo, pues no casan bien, porque no se continúa la línea blanca, no coincide. Entonces, si no hacen que casen bien las piezas, pues entonces no van a poder llegar a un buen teselado de Penrose. Entonces, vamos a utilizar otra propuesta de Kepler que tiene que ver cómo se pueden empaquetar de manera óptima. Él decía o quería empaquetar las balas de los cañones, esas esferas pesadas, y después se sirvió mucho para los químicos actuales adoptar esta idea para el acomodo de los átomos en un cristal, y nos va a ayudar a ver la relación que existe entre el acomodo de los átomos en los
cuasicristales. Entonces, la conjetura de Kepler nos dice que, bueno, si nosotros unimos aquí, por ejemplo, los centros de las esferas, vemos que se forman teselaciones. Y, al ver que son, bueno, esta era siguiendo la idea anterior de cómo los cometas y los datos, si yo hago una relación entre el número de piezas que voy a poner en el teselado, pues me acerco a la razón áurea. Y entonces, pues este número irracional pues nos asocia a esta idea de que son modelos infinitos. Bueno, regresando de Kepler, de las balas de los cañones, entonces a un científico llamado Steinhardt se le ocurrió que se podría hacer un teselado Penrose en dimensión 3, que con este teselado vamos a poder explicar cómo se acomodan los átomos en los sólidos. Y bueno, aquí vemos cómo al hacer una dirección de rayos X en ciertos elementos, se llegó a este patrón. Aquí en la imagen aparece Pauling, un químico ganador del premio Nobel en 2 ocasiones, que afirmaba que no existían los cuasicristales. Entonces, la parte geométrica conocida y lo que decían algunos científicos, nos decían que era que pudiera existir un acomodo periódico de los átomos en los cristales. Entonces, Dan Shechtman, quien gana el premio Nobel de Química, decía que sí, y pues no le creían. De forma que perseverar, en 2011 le otorgan el premio Nobel y él se basaba en datos empíricos, en donde puede él darse cuenta que sí, que realmente existía ese acomodo periódico. Y entonces aparecen los cuasicristales. Y los científicos ahora están experimentando con ellos para crear productos. Aquí dice como sartenes o motores a diésel. Y una parte importante que vemos en el análisis de estos artículos de divulgación científica es justo que, pues a veces, cuando viene una idea nueva, no es tan fácil que sea aceptada. Entonces, pues hay que dar los argumentos, hay que perseverar y aunque no se puedan crear con los elementos conocidos o que de repente pase un tiempo hasta que surjan los conocimientos matemáticos que puedan explicar ese fenómeno, sucede, se lleva a cabo y entonces es importante que los estudiantes justo se den cuenta pues que hay que seguir adelante, que hay que, no se trata de necedad, sino de buscar las formas de explicar para que justamente de manera formal, para que se puedan aceptar estas propuestas. Bueno, aquí tengo las referencias. Esta parte. Y pues les agradezco mucho su atención. Y voy a cerrar con un cartel que me gustó mucho acerca de las matemáticas, que nos ayuda a aprender de los errores, presentar soluciones claras, perseverar
imaginar soluciones, hacer conexiones, resolver problemas, explicar, descubrir patrones, etcétera, etcétera. Y justamente, bueno, esta es parte de la belleza de nuestra disciplina. Muchas gracias por su atención. Que tengan buena tarde. Y vamos a pasar, creo que, a las preguntas. Pues muchas gracias, profesora. Muy interesante. Creo que me dio justo donde más me gusta. Yo durante muchos años di clases en área 4 y había que buscar algo para atrapar a los alumnos. Y creo que este trabajo que usted presenta logra eso. En verdad la felicito. Qué bonito trabajo, qué bonito que se haya, que se ponga a investigar y sacar más y llegar a cosas como ahorita lo que nos presentó los cuasicristales, que es más actual, y que los alumnos vean que tiene una aplicación, ¿no? Y quería comentarle, no sé si conozca usted Zacatlán de las manzanas, aquí en Puebla. Resulta que hayan hecho un trabajo muy bonito de mosaicismo. No hacen figuras poliédricas, agarran mosaicos y los parten y con eso hacen el mosaicismo. Fue un trabajo que les enseñó una persona de Estados Unidos, un artista que vino, se enamoró de Zacatlán, les enseñó a la gente del pueblo y el pueblo se ha dedicado a hermosear las paredes de Zacatlán. Y una aplicación muy interesante de ahí es, había un callejón que era un callejón que a la gente le daba miedo pasar por ahí porque estaba llena de vándalos y era peligroso. Y ese callejón decidieron hacerlo con los mosaicos. Y como es la misma gente, los mismos chavos son los que hacen ese trabajo de mosaicismo y rescataron un espacio que lo tenían abandonado, lo rescataron. Creo que esa es una aplicación también muy bonita. Sí, la felicito, muy bonita su presentación, maestra. Hay algunos comentarios aquí, por ejemplo, Giselle, no sé si quieras decir algo, Giselle, ¿lo leo? Bueno, en particular a mí ahorita me interesó mucho porque uno de los trabajos que tenemos que hacer son las habilidades del SADE en área 4. Y yo sí estoy perdida en el tema de matemáticas y arte, me considero inepta y creo que esto me dio un poquito de luz a lo que se debe de hacer. Muchas gracias, Raquel. No, pues gracias a ustedes, porque también este seminario es una propuesta en la que podemos enriquecernos justamente compartiendo esta experiencia, ¿no? Yo no doy esta materia, pero tú sí, y me compartes esto, me compartes tu visión. Y también yo agradezco a mis alumnos porque yo aprendo mucho con ellos. Yo creo que esto de dar clase en área 4 con gente tan talentosa, pues realmente es un privilegio porque a veces me hablan de música fractal o investigan y me hablan de la música de pi o las habilidades que tienen para dibujar, donde me hacen dibujos tan hermosos que yo digo, bueno, es que son unas matemáticas tan complicadas y lo están haciendo a mano alzada que su lenguaje puede no ser oral, escrito o matemático, pero ese lenguaje me dice que están manejando estos conceptos matemáticos. Aquí mi reto es justamente que ellos puedan verlo desde el punto de vista matemático, porque para hacer esta presentación dije, bueno, lo voy a ver desde el punto de vista de las matemáticas hacia el arte, pero después me voy a posicionar desde la parte del arte hacia las matemáticas. Entonces esto pues también me divirtió bastante y me llevó mi tiempo. Muchas gracias. Claro, es que como comentaba, ayer escuchaba una conferencia del doctor Falconi que decía que las matemáticas, o sea, no es resolver problemas y ya, creo que es cultura y nos ayuda a apreciar la cultura. Y hablando de esto que decía de los fractales, también me enteré que existe la literatura fractal, por si quiere investigar un poquito de eso. La saluda la profesora Silvia Figueroa, le dice que es una excelente presentación. Y la maestra Leti, ¿nos quería decir algo? Sí, bueno,
ahorita que dijiste de lo fractal, también los trámites fractales existen, ¿no? Porque vas a un trámite y de ese te mandan a otro, para el otro y el otro, y así. Eso lo he vivido también muchas veces. Y se vuelven infinitos. Se vuelven infinitos. Sí, bueno, lo que quiero comentar es también felicitar a la maestra Raquel. Hay muchas cosas que yo vi en su presentación que yo no conocía, ¿no? Esta cuestión como de los pentágonos también, ¿no? Como si hay una forma, pentágonos irregulares que pueden irse pues, embonando. Y creo que esto de área 4, esta área sí da de manera como natural, ¿no? Esta apertura pues a la imaginación, a la creatividad, tanto de alumnos como de profesores. Entonces, pues muchas felicidades. La próxima exposición también que nos toca la Nacional Preparatoria aquí en el Seminario de Educación, también tiene que ver con esta área 4, entonces a todos los que seguimos interesados en área 4, bueno, pues hay mucho más que decir. Y también cuando Raquel comentaba sobre las teselas que hay en las ciudades, en nuestra ciudad, en otros lugares que también mencionó, ahora sí que me vino a la mente esta convocatoria y esta invitación que en diciembre sacó la Escuela Nacional Preparatoria para escribir. No sé si me dejes compartir pantallas, nada más para que la vean, por favor, los profesores, para que no la voy a leer, pero solamente para que la conozcan, porque a mí me parece que es muy importante que empecemos pues a escribir. Ay, aquí tengo problemas con bueno, no vean mi pantalla, que está haciendo cosas muy raras desde ayer, pero bueno, en esta convocatoria, por ejemplo, es una colección que se está impulsando para que los profesores escribamos, y uno de los temas, por ejemplo, es la ciudad. Entonces, ¿cómo vemos la ciudad o cómo vivimos la ciudad desde, en este caso, pues las matemáticas? Entonces, pues a mí se me ocurrió, ¿no? Que también podríamos, algunos de nosotros que quisiéramos que hayamos visto algo en la ciudad que esté relacionado de manera muy directa, geométricamente, por ejemplo, con las matemáticas, pues que podamos escribir, ¿no? En esta convocatoria. Son 4, pero bueno, ahorita les comenté de esta, ¿no? También hay sobre experiencias en evaluación, y ahí también yo creo que mucho tendríamos que decir más, pues los profesores de área 4, esta experiencia nueva de evaluar, ¿no? Estos temas tan pues interesantes que nos han expuesto en el seminario, ¿no? Entonces, pues es nada más una pues invitación, ¿no? Para poder seguir, digo, la escritura siempre es va detrás de la escritura un proceso de reflexión que debemos hacer, y entonces podría ser provechoso, ¿no? Para ustedes, quienes les interese, que se lancen a escribir ahí sobre estos temas. Gracias, Leti, qué interesante. Hay más comentarios en el chat. Dice, excelente trabajo, Raquel. Es increíble la forma en cómo se apropian los alumnos de los algoritmos para crear sus propias propuestas. Del profesor Luis Guillermo, no sé si quiera comentar algo, profesor. No, sí, estaría bien. Bueno, hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, realmente, bueno, yo le podría platicar que tengo un poquito de experiencia también en algo así. Yo creo que posteriormente espero poder compartirle algo, pero bueno, es realmente increíble lo que pueden hacer. Básicamente, bueno, tal vez la pregunta mía es si ha tratado de que ellos usen alguna herramienta tecnológica para que diseñen estas herramientas. Por ejemplo, no sé, yo lo que tengo como experiencia es
que ellos se pueden apropiar de repente del uso de GeoGebra, para que ellos vayan creando sus propias propuestas. Entonces, eso sería una invitación a la maestra Raquel que explorara esa posibilidad, porque pues, en GeoGebra es muy fácil hacer simetrías, traslaciones, rotaciones, todo eso. Y realmente, bueno, ahí hay una gran posibilidad para la construcción de estas cosas. Y bueno, básicamente, mi experiencia es que los alumnos sí se pueden apropiar de herramientas y que con eso pueden crear cosas absolutamente increíbles. Hasta ahí sería mi comentario. Así es, muchas gracias, profesor. Profesora Raquel. Sí, bueno, generalmente les dejo que hagan la espiral áurea, como vimos en el ejemplo con GeoGebra. No he explorado ahorita mucho GeoGebra con tesselaciones, pero por ejemplo, antes de la pandemia había un programa, MenuMap, era francés, en donde se podían hacer fractales. Entonces, esta parte era muy rica porque los chicos podían ir viendo las iteraciones de los números complejos para ir formando, por ejemplo, el conjunto de Mandelbrot, y era muy bonito, pero ahora lo busqué y ya no lo pude encontrar. Entonces estoy en búsqueda justo de software para diseño de fractales y ampliar esta parte de las teselaciones. Les puse también el nombre de una tesis, porque esta parte de analizarlo desde el concepto algebraico de teoría de grupos está ya para matemáticas de licenciatura. Sin embargo, algunos estudiantes adelantados alcanzan a entender el concepto y pues para saber más pueden consultar esa tesis. Y pues muchas gracias, profesor. Sí voy a explorar más recursos digitales. Bien, también pueden ser recursos manuales. Yo alguna vez les enseñé con un compás áureo. Hicimos un compás áureo son 2 tiras de acrílico y justamente en el punto áureo se pone ahí una mariposa y puse a los alumnos a analizar, analizar obras de arte con ese compás áureo. Entonces buscaban puntos áureos en la obra. Es muy interesante. Profesor Luis Guillermo, quería comentar algo más. Bueno, nada más finalmente. Con respecto a los fractales, creo que es posible, como es un proceso recursivo, con el GeoGebra es posible realizar bastantes de los fractales. Y bueno, nada más es cosa de explorar muchas situaciones, pero bueno, creo que es una herramienta muy poderosa. Yo empecé con el Geometry Sketchpad hace un chorrísimo de años. Esa tenía hasta incluso una posibilidad de la recursividad, de crear recursividad, que ya no lo he encontrado en otros programas, pero bueno, realmente sí, hay una gran cantidad de... Yo creo que existe una gran cantidad de posibilidad de que los alumnos se apropien de una herramienta, e incluso lo que yo tengo experiencia es, o sea, desde mi experiencia, que a veces los alumnos de bachillerato se metan con una matemática así súper sofisticada como la de teoría de grupos y todo eso, no es necesario, sino simplemente que reconozcan un algoritmo que pueden aprovechar. Con eso los tenemos absolutamente fascinados y de verdad que se apropian del algoritmo y pueden lograr cosas absolutamente increíbles. Yo estoy igual que la maestra Raquel, sorprendido de las cosas que pueden hacer ellos. Muchas gracias. Gracias, profesor. Profesor Moisés. Sí, maestra, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues nada más quería retomar o tomarle prestada el comentario que nos hizo, la sugerencia, y pedirle si nos pudiera dedicar una presentación donde nos explique un poquito el trabajo que nos acaba de comentar sobre el compás áureo. Digo, no sé si sea posible. Sí, me daría mucho gusto igual y preparo una plática. Era un proyecto, lo llamamos Deconstruyendo el Arte. Era un proyecto interdisciplinario, pero igual y preparo una plática y se las muestro, porque era un trabajo muy, muy, muy bonito, muy interesante. Y tiene Muchas que ver gracias. mucho con todo esto. Gracias, profesor Moisés. La profesora Carolina Quirasco dice, como siempre, un gusto escucharle, maestra Raquel. Muchas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos.
Hay muchas felicitaciones. No sé si quiera comentar algo, profesora Carolina. El profesor Alejandro dice las matemáticas en imágenes. Creo que eso es muy bonito. Ver las matemáticas, verlas. Es bonita presentación, maestra Raquel, dice el profesor Gabriel Gutiérrez. Rocío Hernández dice que muy interesante. Muchas felicitaciones para la profesora Raquel. No sé si hay algún otro comentario. Otra pregunta, participación. Pues creo que ya terminamos. Muchas gracias, profesora Raquel. Y tenemos, la próxima reunión sería el 26, creo. Aquí la tengo. Sí, el 26 de enero. No tenemos otro ponente, igual y me animo a preparar la plática de Deconstruyendo el Arte. Y pero no lo sé. A ver qué me tiene el doctor Falconi. Pues muchas gracias a todos. Espero que sea un gran año para todos y nos seguimos viendo por aquí. Hasta luego. Coman rico. Termino de grabar.